Estás tranquilo en la ciudad cuando comienza a correr el rumor de que un sujeto con mucho flow ha aparecido. Además hay una gran recompensa por su cabeza, ya que es la destrucción del sistema contra el mundo. Por lo que con tal de conseguir la recompensa, un sinfín de estrombánticos luchadores se han reunido en las calles para ver quién lo logra primero. Y no, otra vez quieren destruir el mundo. El anime comienza con la llegada de un pibe a una especie de fábrica de fundición de metal. Allí él dice que parece ser que llegó muy tarde, y al decirlo una waifu que actúa como un robot sale de en medio de la fundición y activa algo llamado Murakumo. Luego de activarse por completo, la waifu reconoce al pibe como Ragna, nuestro prota, y le pregunta si ha venido a asesinarla de nuevo, a lo que el pibe le responde que realmente fue a desarmarla. Y ya veo, gente, ¿será que esto ya había sucedido antes? La waifu comienza el ataque ante la mirada oculta de un pibe con flow. Sin embargo, tras una escena de batalla bastante intensa pero corta, nuestro prota cae junto a la waifu, por lo que parece ser una cascada de acero fundido, por lo que el fachero oculto se pregunta cuántas veces ha pasado esto. Y gente, esto suena bastante interesante. Mientras que por otro lado, una waifu tomando el té dice que el mundo sigue dando vueltas y que se encontrarán en la conclusión inalterable. Y todo esto queriendo decírselo a nuestro prota Ragna de Blood Age. En un cambio de escena vemos que nuestro prota va caminando por un bosque, cuando se activa una especie de arma que tiene en su brazo al encontrarse con una waifu, la misma que tomaba té anteriormente. Y esta le dice que está impresionada porque nuestro prota no ha sido víctima del grimorio. ¿Y de qué está hablando esta waifu? Dicho esto, le pide a nuestro prota que se dirija hacia una ciudad llamada Kagatsuchi, y vemos que desaparece de la escena. Nuestro prota piensa que en esa ciudad aún no se ha destruido la caldera y procede a dirigirse hasta ese sitio. Luego vemos que la waifu del té se reúne con el pibe del flow y esta le dice que se prepare para lo que se viene. Y ojito que esto cada vez es más interesante. Y antes de continuar con el video, no olvides suscribirte y activar la campanita. En un cambio de escena vemos a una waifu subteniente llamada Noel Vermilion acercarse al despacho del comandante Kisagari, un pibe con mucho estilo, para entregarle una encomienda. El pibe procede a leerla y en ella le dicen que nuestro prota se encontrará en la ciudad, por lo que se prepara para ir. Más adelante en Kogatsuchi vemos que nuestro prota se encuentra en un pasillo con una waifu que actúa como un gato. Esta lo ataca, pero nuestro prota se la quita fácilmente de encima y la waifu le pide comida. El pibe la lleva a comer y allí la waifu se presenta como Tao y le dice que anda buscando a Ragna para reclamar la recompensa. Y nada, gente, no se dio cuenta que Ragna es el pibe que está comiendo con él. Luego de esto nuestro prota decide irse del lugar y allí recuerda a su maestro, el cual le dijo que no sumiera el poder del grimorio azul como suyo. Mientras que vemos en un flashback cómo le brilla el brazo al pibe. En otra escena vemos que el pibe del flow en realidad es el capitán Hasama, el cual conversa con la subteniente Noel y le dice que la situación actual del comandante Jin Kisaragi es altamente confidencial y le pide que si lo encuentre lo tome bajo custodia y lo lleve al cuartel. Más adelante en la industria vemos que nuestro prota se enfrenta a Kisaragi luego de haberse topado con Noel, y después de enfrentarse a ambos pibes nuestro prota vence a Kisaragi y sigue su camino. Luego de esto Jin es encontrado por Noel y Hasama y la waifu decide ir tras la pista de nuestro prota. Por otro lado podemos ver que nuestro prota llega a las mazmorras de la fábrica y allí el grimorio le hace sentir una sensación de miedo cuando ante sus ojos se aparece un pibe con mucho estilo, el cual defunda su espada y se presenta como Hakumen y se prepara para atacar. Y comienza la batalla y nuestro prota claramente es superado por Hakumen. Sin embargo, luego de la intervención de una waifu en la distancia, Ragna logra activar su grimorio azul y ataca al pibe y este se defiende. Por otro lado vemos que Noel llega a una cámara en donde se activa la waifu que vimos al inicio. Noel entra en una especie de trance y comienza también una batalla entre ambas waifus. Y ojito, ¿pero qué está pasando? Esto se descontroló. Esta pelea es bastante corta y cuando la waifu va a acabar con Noel, nuestro prota la salva. Y justo allí comienza un déjà vu del inicio, con la diferencia que esta vez nuestro prota es salvado por Noel. Luego vemos que mientras Noel va a buscar algo para curar las heridas del pibe, la waifu del té aparece y le dice a nuestro prota que Noel será la portadora del grimorio azul verdadero. Y desaparece. Justo allí regresa Noel y nuestro prota la asimila como Saya, su hermana. En un cambio de escena vemos a la waifu del té defender la tierra con el Tsukuyomi y tranquilos que no es el infinito. Bueno, la cosa es que defiende el ataque de un pibe que se encuentra en el espacio, el cual dispara solo una vez cada 4 años. Luego de esto aparece en el complejo donde se encuentra Noel y Ragna y los rescata luego de que son atacados por Hasama, el cual le pide a Noel que lo observe y a la waifu se le activa el ojo con un color azul. Y bueno, que Hasama en realidad es un tal Yuki Terumi, responsable de la tragedia de la familia de nuestro prota. Más adelante nuestro prota le pide a Noel que se vaya
vaya del lugar, y después de esto es atacado por unos cazadores de recompensa. Sin embargo, nuestro prota logra huir del lugar y es rescatado por Tao, quien lo lleva a donde una doctora un poco sensualona llamada Litchi. Por otra parte, Hazama se comunica con un pibe y lo invita a regresar hasta donde él se encuentra para comenzar con su plan: lograr que Noel se convierta en una Murakumo y destruir el planeta con el poder de BlazBlue. En un cambio de escena vemos que la waifu del té se encuentra en una habitación blanca, hablando con unos pibes que le reconocen como Rachel Alucard. En medio de la conversación, estos seres que no se ven, conocidos como los Takamagahara, le indican a la waifu que el proceso que lleva al día de la ruina ha comenzado y que ella no debe de tratar de detenerlo. En un cambio de escena vemos a una waifu de cola de ardilla llamada Makoto, que pertenece a la división de inteligencia del NOL, la cual conversa con su amiga Noel sobre lo que ha sucedido y le dice que Jin escapó del hospital y es tomado como traidor al igual que Noel, y ahora son buscados por el grupo de exterminio dirigido por otra amiga de la infancia llamada Tsubaki Joy. Y no, gente, esto se va a descontrolar. Luego Noel decide ir a buscar a nuestro prota y al encontrarlo le pide quedarse a su lado, mientras que por otro lado vemos llegar al ingeniero Re-Luis y reunirse con Hazama. En un cambio de escena vemos que la waifu tecnológica llamada Kokonoe se comunica con un pibe mamalón de nombre Tiger y le solicita que encuentre a Noel y a Ragna y los proteja del NOL, pero mientras habla con el pibe se nota la presencia de una waifu tras ella. Y no, gente, esto no pinta nada bien. Más adelante vemos que nuestro prota es llevado por Rachel junto a Tao, Noel y Litchi hacia unas aguas termales para que el pibe termine de sanar sus heridas. Luego de este excelente fanservice, gente, no me juzguen, logramos apreciar que nuestro prota camina junto a Noel por una especie de bosque y allí son atacados por unos lobos. Nuestro prota intenta coger su arma para atacar, pero Noel se adelanta y usa su arch enemy y acaba con los enemigos. Sin embargo, esto hace que nuestro pibe se moleste con ella y se retire de la escena. En otra escena nos damos cuenta que Rachel fue quien salvó a Ragna cuando era niño y había perdido su brazo, y le heredó el grimorio azul de su brazo. Y ha flipado con eso, ¿no? Más adelante nuestro prota es avistado por Tiger, quien se comunica con Kokonoe para informarle de la situación. Pero para su sorpresa, la waifu envía a Kurakumo, la cual aparece frente a Ragna. Y otra vez no, gente. Comienza una nueva batalla, en donde nuestro prota está siendo derrotado por Murakumo, a la que Kokonoe llama Lambda. Sin embargo, el pibe llama a Lambda a Nu, y esta se detiene porque Tiger la reconoce y la envía hacia el laboratorio. En un cambio de escena vemos que Jin es encontrado por un pibe llamado Bang, el cual busca venganza contra Jin por haber acabado con su aldea. Sin embargo, se da cuenta de que el pibe no puede pelear y se la lleva a su nueva aldea, donde es atendido por Litchi. Más adelante, luego de una regresión temporal hecha por el Takamahara, Bang le pide a Jin que huya del lugar porque se da cuenta de que Tsubaki la anda persiguiendo. En un cambio de escena vemos que Tsubaki se reúne con Noel y luego de hablar sobre la deserción de Jin, esta se dispone a atacar a Noel, activando el arma sellada que al ser usada deja a su usuario sin vista. No, gente, qué mal. Mientras esto ocurre, Rachel, Ragna y Relius, el creador de Noel, sí, gente, la waifu es un androide, observa la pelea. Las waifus entran en batalla. Sin embargo, Noel no quiere herir a Tsubaki, que es manipulada por Hazama para que asesine a Noel. Sin embargo, nuestro prota decide intervenir y detiene la pelea, lo que hace que Tsubaki huya del lugar y Noel la persiga. Una vez reunidas, Noel se da cuenta de que Tsubaki queda ciega y que siempre le ha tenido envidia, por lo que nunca la consideró su amiga. Y gente, un momento muy triste. Luego Makoto se reúne con Noel y la waifu solo abraza y llora. En un cambio de escena vemos a Hazama ir por un subterráneo junto a su subordinado Shadow y se encuentran en una cosa bastante horrible que nos recuerda a las máscaras de Kazuko en Naruto, y Hazama lo envía a la ciudad a encontrar a nuestro prota y a Noel. Más adelante vemos que Kokonoe en un descuido libera a Lambda, la cual se encuentra en la cosa horrible y esta comienza a comérsela a lo mejor estilo de Cell en Dragon Ball. Sin embargo, nuestro prota la salva de la cosa que huye del lugar. Pasada unas horas de compartir nuestro prota con Lambda, esta es rescatada por Tiger bajo las órdenes de Kokonoe, quien le cuenta a nuestro prota que Hazama quiere fundir a Noel para obtener el BlazBlue y acabar con la Tierra, por lo que nuestro prota decide cambiar del curso de su destino y salvar a la waifu. Por otra parte, vemos a Hazama despertar al Imperator y su plan cada vez está más próximo a cumplirse. Luego de eso lo vemos encontrarse con la doctora Litchi e intenta convencerla para que se una a él, mostrándole la cosa horrible que no es nada más que el esposo de la waifu convertido en una bestia negra por el poder del Grimorio Sur. Y gente, esto no me lo esperaba. En un cambio de escena, Makoto se dirige con Noel hacia una base militar desolada para comunicarse con Kokonoe y logran hacerlo, y la waifu
waifu les da unas coordenadas para que se reúnan con Tiger. Mientras tanto, Jin se encuentra con Tsubaki, la cual por cierto recuperó su visión por haber detenido el efecto del arma a tiempo. Bueno, que se encuentran en el mismo lugar donde se reunirían las waifus, con Tiger y Tsubaki, y vemos que decide atacar a Jin. Sin embargo, gracias a esta pelea, Jin recupera su convicción de lucha y derrota a la waifu, y esta vez su arma sí le consume toda la luz. En otro cambio de escena vemos como Makoto y Noel llegan al sitio del encuentro, pero se encuentran con Tiger derrotado por Hazama, y contento de tener a Noel allí. Y no gente, esto no es bueno. Por otra parte vemos que nuestro prota llega al mismo lugar, y se encuentra con Jin, y mientras ellos se preparan para batallar una vez más, la Imperator se encuentra a Tsubaki, y le dice que ella será la luz que lo ilumine. Regresando al campo de batalla, por un lado vemos que nuestro prota lucha contra Jin, en una ardua batalla, y por el otro tenemos a Hazama contra Makoto y Noel, quienes se unen para luchar contra él. Sin embargo, este acaba derrotando fácilmente a las waifus, y logra que Noel desactive su limitador y expanda su odio por la aparente pérdida de Makoto, aprovechando el pibe para meterle a la fundición. Por otra parte, Rachel libera a Hakomen de la cárcel de Kokonoe, pero al llevarlo al sitio de la batalla es atrapada por la Imperator. Terumi le cuenta a Ragna que todo comenzó cuando la humanidad quiso manipular el poder de la unidad maestra, quien es lo que controla la fuente de todos los poderes que ellos ahora utilizan. Pero al lograr unir un robot a la unidad, notaron el inmenso poder y quisieron luego destruirlo haciendo uso del Azur, que ahora se encuentra dentro de Noel. Y gente, tremendo giro. Luego de esto el pibe libera a Noel, ahora convertida en una máquina de guerra llamada Kusanagi, y la envía a asesinar a la Materatsu. ¿Y esta quién es? Acto seguido Terumi ataca con todo su poder a Ragna, pero Lambda lo protege, y luego de una bonita escena donde se une con Ragna como un solo ser, nuestro prota derrota fácilmente a Terumi, para así salvar a Rachel de la oscuridad y dirigirse a las calderas donde Jin y Hakumen se enfrentan a Kusanagi. Nuestro prota ataca a Kusanagi junto a Jin, pero son superados claramente por el poder abrumador de la waifu. Sin embargo, nuestro prota en un momento de power up acompañado con la voluntad de Lambda, conecta el aparato de ideas de la waifu, y con este logra traer a la realidad. Sin embargo, esto no fue del todo bueno, ya que se logró abrir una brecha en la defensa del Takamahara, y Terumi logró hackearlos dejando de esta manera el control del día de la destrucción de la Imperator, que al presentarse ante nuestros protas, Ragna la reconoce como Saya, su hermana. ¡No, imposible! Luego podemos ver que Noel se recupera y se encuentra con Makoto, que está viva, y se preparan para lo que viene. Asimismo, nuestro prota decide ir hacia la ciudad de Ikaragua, pero igual debe de estar preparado, porque en cualquier momento otro desmadre podría dar comienzo.